Hoy hablaremos de postura. El análisis de la postura corporal no solamente permite integrar e interpretar esta información, sino además identificar aspectos específicos como la inercia, la fuerza de gravedad, la reacción del piso y la influencia que ejercen en la postura. También podemos decir, por otra parte, que revela la influencia que ejercen la edad, la constitución o biotipo constitucional, el peso corporal, la actividad física, las vivencias corporales, las emociones, los factores socioculturales, la ocupación y en general las condiciones de salud física y mental en la actividad postural que adopta un individuo. Esto lo vamos a estar evaluando en relación a la historia clínica. Todo esto se debe tener en cuenta y lo debemos tener muy presente porque lo vamos a estar observando y evaluando diariamente. Vamos a comenzar siempre, y es conveniente controlarlo desde la niñez, donde debe haber una correcta alineación en todos los segmentos corporales y a donde se van a detectar también desviaciones o alteraciones musculoesqueléticos y las principales alteraciones que son la escoliosis, pie plano, pie cabo, genus varum, genus valgum y otros. ¿Vamos a estar evaluando nosotros tratamientos? No hablaremos de tratamiento, pero sí se debe instaurar antes de una completa osificación ósea del máximo crecimiento musculoesquelético, por ser crucial en la detección desde la niñez, la alineación de la postura, la desviación vertebral, posición de rodilla y planta de pie, es la base de una buena detección para cualquier alteración a nivel de estos lugares o de estos sectores, donde puedan crear un crecimiento asimétrico, con el riesgo de desarrollar deformaciones como lo aclaramos anteriormente. En base a esta introducción voy a ir separando por áreas, si se puede decir así, para que quede más claro lo que corresponde a postura. No solamente la postura es la bipedestación, sino también postura puede ser en sedestación o en decúbito. Entonces vamos a comenzar de ahora en adelante a aclarar qué es postura y todo relacionado, pero minuciosamente un poquito más detallado. Entonces vamos a decir que es la posición adoptada por alguien en un cierto momento. En un sentido físico, el concepto de postura está asociado a la correlación entre las extremidades, el tronco y las posiciones de las articulaciones. Bien, con respecto a la historia clínica, nos vamos a dirigir al paciente con preguntas. Incluso uno mismo se hace interiormente la pregunta, observa y escribe en la historia clínica. Cuando nosotros nos dirigimos a la anamnesis de la enfermedad actual, podemos encontrar muchas molestias, muchas. Yo les voy a nombrar algunas y les voy a dar algunos ejemplos nada más, porque pueden ser muchas. Podemos tener molestias articulares, podemos tener molestias musculares, podemos tener molestias esqueléticas, que no es lo mismo que las articulares, podemos tener lesiones, podemos tener dolores en lumbalgia o lumbares, ¿sí? Y otras. Yo le voy a dar algunos nada más. Por ejemplo, molestias musculares. Voy a observar si hay limitaciones de movimiento, debilidad o fatiga, si el paciente tiene debilidad o fatiga, si hay parálisis, si hay temblor, si hay tics, si hay espasmos, si hay torpezas de movimiento, si hay agotamiento o le preguntamos si tiene agotamientos, si hay dolor o molestias, si ha hecho tratamientos previos, si ha intentado con calor, con frío, férulas, hizo reposo, le hicieron masaje, si ha tomado medicación, algún relajante muscular, el AINE,
que es el AINE, A y latina N, antiinflamatorio no esteroides, si estos antiinflamatorios fueron medicados o lo tomaron porque lo escuchan en propaganda de la televisión o porque tienen en la casa o porque algún amigo le dijo que le hizo un buen efecto X antiinflamatorio, ¿sí? Si ha hecho terapias alternativas o complementarias. Dentro de las molestias esqueléticas podemos preguntar si hay dificultad para caminar o si cojea al caminar, y nos vamos a dar cuenta, si hay entumecimientos, hormigueo o sensación de presión, si hay movimientos dolorosos, crepitaciones con el movimiento, si hay deformidad o cambio en el contorno del esqueleto o de la parte ósea. Por ejemplo, el paciente puede tener un hallux valgus y eso le moleste para ciertas actividades o pie plano. Si tuvo lesiones, fracturas recientes, si tuvo movimientos bruscos que le han producido estas molestias, si tuvo tensión y si esto se ha producido posmenopausia o andropausia. Sabemos que la menopausia es la mujer y andropausia exactamente lo mismo en el hombre, ¿sí? Si tuvo tratamientos y si estos tratamientos fueron con reposo, con férulas, si ha hecho quiropraxia, si ha hecho acupuntura, si dentro de las medicaciones, ya que pudo haber sido un paciente posmenopáusico, si está haciendo tratamiento hormonal o no, si está tomando calcio o calcitonina, si estas han sido medicadas o lo está tomando porque su mamá o su papá tuvo esto, entonces está tomando la misma medicación, si ha hecho de terapias alternativas o complementarias. Otro caso pueden ser las lumbalgias. ¿Cómo se inició la lumbalgia? ¿Fue agudo o gradual? Si tuvo un desgarro, si tuvo dolor quemante o continuo, si hay entumecimiento u hormigueo. La localización es unilateral o bilateral, o comenzó por un lado y se trasladó para el otro lado, ¿sí? Si es irradiado a glúteos, a ingles o a miembros inferiores, ¿sí? Puede ser una lumbociatalgia, una ciatalgia, ¿sí? Si esto se ha desencadenado por una tos, por un estornudo o algún movimiento brusco, uno en una mala posición o parado y de golpe estornudo y muchas veces se inclina uno un poco hacia atrás o un chasquido las lumbares, ¿sí? Puede también haberse producido por la ocupación ocupacional en el trabajo o no, o porque haya hecho el levantamiento de elementos pesados, no solamente por trabajo, sino ha ido a un gimnasio y estaba levantando pesas y lo ha hecho mal. Si es camionero o tuvo que viajar y ha conducido largas distancias, si se ha producido por alguna actividad deportiva, cambio en alguna postura o deformidad. ¿El tratamiento lo hizo? ¿O hizo algún tratamiento previo? ¿Hizo reposo? ¿Evitar estar parado o movimientos bruscos? ¿Hizo quiropraxia? ¿Qué tipo de medicamentos tomó? ¿Tomó algún relajante muscular? ¿Alguna terapia alternativa o complementaria? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer ante la enfermedad actual. Con respecto a los antecedentes médicos, el traumatismo afectó los nervios, tejidos blandos, huesos, articulaciones, tuvo problemas residuales, infecciones óseas. Si tuvo alguna cirugía sobre una articulación o sobre un hueso, ¿pudo tener una amputación? ¿Tiene alguna artroscopía? ¿O se hizo alguna artroscopía? Las enfermedades crónicas que pueden aparecer también dentro de los antecedentes médicos. ¿Tuvo cáncer? ¿Artritis?
hemofilia, osteoporosis, alteraciones renales o neurológicas. Esto es muy importante saberlo. En la historia clínica familiar, volvemos a lo anterior, ¿hay anomalías congénitas de cadera o pie? ¿Hay escoliosis o problemas de espalda? ¿Hay artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis, anquilosante o gota? ¿Hay alteraciones genéticas? Enanismo, raquitismo, hipercalciuria. Hay muchos casos y hay muchas cosas que pueden ser heredofamiliares. Por eso se pregunta la historia familiar. ¿Y la historia personal y social? ¿A qué nos referimos? En la profesión pasada y actual, ¿hubo levantamientos de peso o posibles lesiones accidentales, preocupacionales, de seguridad? ¿Uso de apoyo vertebral? ¿Articulaciones forzadas crónicamente por la actividad que está realizando o realizó? ¿Movimientos repetitivos? Muchas veces una persona trabaja en una fábrica y trabajó 20 años, 25 años y inclinando, rotando, las 4, 5, 6 horas en el mismo puesto y todos los días exactamente lo mismo. Movimientos repetitivos. ¿Hace ejercicios? Cantidad, tipo y frecuencia le tenemos que preguntar. Sale de esa actividad y bueno, busca hacer ejercicio y tiene que buscar hacer ejercicios. Si hay tensión sobre las articulaciones específicas, cuando está haciendo los ejercicios, le tenemos que preguntar eso, ¿no? Los entrenamientos generales, ¿hace deportes? ¿De qué nivel de competición? Si usa calzados adecuados o no. ¿Hace calentamiento y enfriamiento con el ejercicio? ¿Qué cuidados personales tiene? ¿Tiene cuidados al comer, al bañarse, vestirse, arreglarse, evacuaciones? ¿Sí? O sea, le preguntamos y ya sabemos previo de la historia clínica general todo esto que acabo de nombrar. Otras actividades, si hace otras actividades aparte de lo que hace siempre o algunas veces, cuidar una mascota, sacarlo a caminar al perrito, subir escaleras porque viven en un edificio y bueno, tienen la posibilidad de que pueden ir a la terraza y colgarla la ropa. Bueno, entonces cada tanto subo esas escaleras o no, o subo por el ascensor, ¿sí? Si usa prótesis, si no usa prótesis. Todas estas preguntas que le hago y me hago para hacer la historia clínica son necesarias para saber bien a qué me voy a dirigir con respecto a este tratamiento. Cuando hablamos con respecto a factores de riesgos, solamente nombramos algunas patologías, las nombramos, ¿sí? Para ir acercándonos cada vez más sobre las posturas que los pacientes van adoptando, ¿sí? Por eso vamos a nombrar solamente algunas lesiones deportivas. Si estas lesiones deportivas se han producido a causa de escasa aptitud física, por no efectuar el calentamiento muscular de forma adecuada, el crecimiento si es rápido, si hubo excesivo uso de las articulaciones, nos exigimos mucho más. Con relación a la osteoporosis, podemos nombrar con respecto a la menorrea o menopausia antes de los 45 años o posmenopausia. Si hubo falta de ejercicios aeróbicos o ejercicios relacionados con peso, si tiene escoliosis, artritis reumatoidea, si tuvo cáncer o enfermedades crónicas, todo esto relaciona a la osteoporosis, ¿no? Si toma algún fármaco que reduce la densidad ósea, por ejemplo, esteroides, heparina, porque ha estado anticoagulado, pudo haber tenido alguna cirugía de algún
circulación y tuvo que tomar después anticoagulantes. Si sus dientes están en mal estado, si tuvo fracturas previas, si tuvo consumo de tabaco o consumió mucho tabaco o alcohol en exceso, todo esto relacionado con la osteoporosis. Y con respecto a la artrosis, si el paciente tiene sobrecarga o sobrepeso u obesidad, si hay antecedentes familiares de artrosis, si hay laxitud ligamentosa con anomalías articulares posturales, si la edad superior a 40 años comienza todo esto de la artrosis o comenzó previamente. Bien, ahora vamos a comenzar con postura ojo clínico. Lo anterior, lo que hemos estado viendo ya, son todas las preguntas, todo lo que tenemos que ir manejándonos en base a la historia clínica. Son las preguntas que me voy a hacer, que nos vamos a hacer y que le vamos a hacer al paciente de acuerdo a los signos y a los síntomas que vamos a estar evaluando en el paciente. Ahora esta parte de ojo clínico, generalmente nosotros lo aplicamos en la parte teórica y lo aplicamos en la parte práctica. Esto es muy importante que ustedes, esta es la parte principal de postura que ustedes tienen que practicar en su domicilio, ya sea con familiares, con amigos, con amigas, con hermana, hermano, novia, vecino, con quien sea, tienen que aprender a manejar el ojo clínico. ¿Qué es lo que vamos a comenzar o cómo lo vamos a hacer? Va a comenzar la exploración del aparato locomotor observando la postura que adopta el paciente al entrar a nuestro consultorio. Sabemos perfectamente que al entrar al consultorio, el consultorio debe estar con temperatura adecuada y una muy buena iluminación. Vamos a observar cómo camina, cómo se sienta, cómo se levanta de la silla, cómo se quita el abrigo, cómo responde a las otras órdenes que le vamos a dar durante la exploración, porque tenemos que observar en un todo al paciente. ¿Qué es lo que vamos a inspeccionar? Vamos a inspeccionar la parte anterior, la parte posterior y ambos laterales. Vamos a observar la capacidad que tiene el paciente para permanecer parado o erecto, la simetría de las partes de su cuerpo y la alineación de las extremidades. Vamos a observar la lordosis, la cifosis o escoliosis si la tuviera. También vamos a inspeccionar la piel y los tejidos subcutáneos que rodean los músculos, cartílagos, huesos, articulaciones, en busca de posibles decoloraciones, tumefacciones o masas. ¿Qué es lo que vamos a buscar acá? Por ejemplo, si hay lunares, el color de los lunares, si algún lunar ha ido creciendo, por ahí podemos tocar algún lunar que ya esté marrón oscuro, que esté un poco más agrandado, que sea rugoso. Sabemos perfectamente que eso no son lunares normales, entonces le podemos tocar y al paciente le puede doler. No vamos a trabajar sobre su superficie. Si el paciente tiene cirugías, si tiene retracciones, en base a esas cirugías puede tener retracciones y podemos tener limitaciones. Vamos a poner en práctica todo lo estudiado anteriormente en examen físico, ¿sí? Vamos a inspeccionar los músculos, la hipertrofia o atrofias, el tamaño de los músculos, si pueden ser bilaterales, simétricos o no. No siempre tienen que ser simétricos. ¿Por qué? Porque si es una persona que es deportista, va a tener más desarrollado un lado del cuerpo que del otro, o un hemicuerpo más desarrollado que el otro hemicuerpo. Entonces, esto es en general lo que yo les voy a decir y que ustedes ya lo han estado estudiando con respecto a todo esto, lo que es osteomioarticular. De ahora en adelante, ¿qué es lo que vamos a observar? Nosotros le vamos a decir al paciente que para la consulta tiene que venir, por supuesto que ya en la entrevista le hemos explicado al paciente todo lo que le vamos a hacer, primero en historia clínica y después, previo al tratamiento, necesitamos sacarle una foto porque es muy probable que en osteomioarticular venga el paciente por una poscirugía de
qué sé yo, de miembro superior o de miembro inferior, que tenga un tutor, tenga clavos placa. Entonces tenemos que sacarle las fotos antes de comenzar el tratamiento, durante el tratamiento y posterior al tratamiento. ¿Por qué? Porque este tratamiento no va a ser de 10 sesiones solamente, es muy probable que sea a largo plazo. Y el paciente muchas veces no se ve, no se nota la diferencia porque él se mira o se ve todos los días. Entonces, al ver las fotos, como va cambiando, recién ahí el paciente se va dando cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar al paciente en el consultorio, en la parte media del consultorio, y le vamos a sacar fotos como está en el Power. Foto anterior, cara anterior, posterior y ambos laterales. Para poder sacar estas fotos, nosotros, el profesional, es el que va a girar alrededor del paciente. Alrededor de metro y medio de distancia vamos a sacar la foto, a donde vamos a sacarla desde la cabeza hasta los pies, como se ve en la foto del Power. Anterior, posterior y ambos laterales. A las mujeres le vamos a decir que traten de venir con un corpiño deportivo y con un shortcito, la menos cantidad de ropa posible, y el hombre exactamente lo mismo, con un short y no con bermudas. ¿Por qué? Porque tenemos que observar absolutamente todo lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿sí? Las limitaciones, simetrías, asimetrías. Entonces ahora vamos a empezar con el ojo clínico en la parte anterior. Nunca está de más, y también puede decir desde dónde a dónde se tiene que observar. Se puede observar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Principalmente hay que observarlo de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que una plantita. Si nosotros no cuidamos las raíces, es muy probable que la plantita salga chueca, se muere enseguida o se deforme, ¿sí? Bueno, exactamente lo mismo el cuerpo. Tenemos que evaluar los pies, después las rodillas, después la cadera, tronco, escápula, cintura escapular y cabeza. Pero en este caso vamos a empezar de arriba hacia abajo. En este caso vamos a empezar de arriba hacia abajo hasta que nos acostumbremos, hasta que tengamos práctica. A partir de tercero en adelante, ustedes ya van a evaluar de acuerdo a lo que corresponda a la patología o lo que les vaya enseñando su docente. Vamos a comenzar con miembros superiores. En la foto ustedes observan que el paciente tiene la postura normal de él, ¿sí? No le vamos a pedir que sea una postura anatómica, sino la postura fisiológica, la postura que adopta el paciente diariamente. No le vamos a decir que levante un brazo o que lo baje un poco más o que gire la pierna, que junte la pierna, no. Es la posición neutra que el paciente adopta diariamente, no anatómica. ¿Está claro? Eso es fundamental. Tenemos que observar su postura, no la que a nosotros nos gustaría o que sea ideal. Para comenzar, vamos a comenzar por la cabeza. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la cantidad de cabellera que tiene el paciente. Ustedes todo esto ya lo han estado viendo también en todo lo que corresponde a examen físico. La cantidad de cabellera, vamos a observar la frente, vamos a observar si es grande o si es chica la frente. Vamos a observar las cejas, si las cejas son simétricas o si son asimétricas, si una está más arriba, la otra está más abajo. Vamos a observar los ojos también, si son simétricos o no. Generalmente no son todos simétricos. Uno en mi cuerpo generalmente es un poco más grande que el otro en mi cuerpo. Pero vamos a ir observando. Vamos a observar la nariz. La nariz tiene que estar en la parte media. Algunas veces si el paciente ha tenido una fractura o por un golpe y bueno, el cartílago esté desviado, tenemos que observar las narinas. Las narinas tenemos que observar y ver si el agujerito de las narinas
están bien abiertos o uno está abierto y el otro está cerrado. ¿Qué me quiere decir eso? Si yo me estoy refiriendo al lado derecho, estoy observando el lado derecho y lo comparo con el izquierdo, el lado derecho de la narina está bien abierto su narina, pero del lado izquierdo lo tiene cerrado. ¿Qué me quiere decir esto? Que puede tener una parestesia o puede tener una parálisis. ¿Sí? En las cuerdas vocales, en la parte de respiración, puede haber una parestesia. Entonces no entra aire suficiente de ese lado. Vamos a estar observando los labios, si están bien relacionados el lado derecho con el lado izquierdo. Vamos a observar por sobre todo las comisuras labiales. Vamos a observar el mentón si está hacia arriba, hacia afuera, hacia adentro. Vamos a observar las orejas, cuáles son los tamaños de sus orejas. Vamos a colocar nuestras manos arriba de las orejas sin estar haciendo presión. Nuestros 4 dedos, nuestros 4 últimos dedos de mano derecha y de mano izquierda, nos colocamos por la parte posterior del paciente y colocamos nuestras manos. Y vamos a ver si una oreja está más arriba que la otra. Y exactamente lo mismo vamos a hacer en la parte inferior, donde está el lóbulo de la oreja, vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos observar que hay pacientes que tienen una oreja mucho más chiquita que la otra. Podemos observar que tiene orejas mucho más grandes. Podemos observar que le han tenido que hacer quizás una reconstrucción porque no tenían el pabellón de la oreja, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen los pacientes? Cuando tienen orejas grandes o cuando tienen orejas chicas o cuando tienen alguna cicatriz en la cara, en el rostro, se lo tapan con el cabello. Se lo dejan el cabello largo y tratan de tapárselo. Eso es ojo clínico. Vamos observando por qué se deja el cabello así o no se lo recoge o está tapando algo, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a continuar por qué me refiero a esto y tener una gran observación, y es muy importante observar en la vista anterior la cara de la persona, porque puede llegar a tener una parálisis facial, puede ser central o periférica, que se vaya instalando de a poco, el paciente no se haya dado cuenta y nosotros sí lo podemos observar, o el paciente venga y diga: estuve tomando mate en mi casa y no sé por qué al chupar la bombilla se me iba el agua de costado, o me estoy babeando, o ustedes se dan cuenta de que se está limpiando continuamente la comisura labial, ¿sí? O lo estamos atendiendo y observamos que un párpado o una ceja está más caída que la otra. Le podemos pedir que haga ciertos movimientos que ustedes ya lo habrán visto en neurología o lo van a ver ahora en neurología, en semiología, y puede que se esté instalando una parálisis central o periférica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De inmediato dejamos de atender al paciente, hacemos una nota y lo derivamos al neurólogo para que lo examine, ¿sí? Entonces, es muy importante observar el rostro de la persona para ver si puede llegar a tener el día de mañana, cuando lo estemos atendiendo, una parálisis central o periférica. Pasamos al cuello. El cuello vamos a observar si es ancho, si es proporcional a su cabeza y a su tronco y a sus extremidades en miembros superiores. Vamos a observar el hueso cricoides, vamos a pedir al paciente que trague. Cuando traga vamos a observar si se maneja en forma alineada o se desvía hacia un lado o hacia el otro. Eso puede ser que haya una parálisis o parestesia. Hay algunos pacientes que le dicen que no tienen cuello, que está unido a la cabeza con el tronco. Hay otros que tienen el cuello finito y la cabeza más grande. Entonces tenemos que ver que sea proporcional en su todo. Vamos a observar los miembros superiores, las extremidades de los miembros superiores, cómo están los brazos, si están hacia adelante, si están hacia atrás, si están en la línea media. Vamos a observar el triángulo de la talla. El triángulo de la talla es la parte interna del brazo, antebrazo, y la parte lateral del tronco.
si forma el triángulo de la talla y cuál de los dos brazos es el que lo forma mejor. Vamos a observar hasta dónde llegan las manos. Siempre tiene que llegar hasta el tercio superior del muslo, ¿sí? Pasamos a tronco. El tronco tenemos que observar la línea media clavicular, cómo se encuentra la clavícula. Supuestamente las clavículas tienen que ser horizontales. Generalmente las clavículas no son horizontales, son perpendiculares o oblicuas, mejor dicho. Vamos a observar las tetillas, por eso se llama la línea media clavicular o mamilar, porque supuestamente la clavícula en el medio, sabemos que pasamos la línea vertical y tiene que pasar supuestamente por las mamilas. Es muy raro que pase por las mamilas, va a pasar generalmente por los costados. Vamos a observar un pectoral y el otro. Vamos a observar que las tetillas pueden estar hacia abajo y hacia arriba, hacia adentro o hacia afuera. Generalmente no pasan por el medio de las mamilas, la línea media clavicular. Vamos a observar el abdomen, vamos a observar el ombligo. El ombligo tiene que estar en la parte media. Si el paciente ha tenido cirugías, como anteriormente hemos estado diciendo, si ha tenido una cirugía de abdomen, si ha tenido una peritonitis, si ha tenido una cirugía después de un parto, de una cesárea, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una retracción. Puede haber una retracción muscular, entonces ahí es cuando el músculo se va a atrofiar o se puede ir más de un lado que del otro. Vamos a observar después las caderas. Vamos a observar si las caderas, nos vamos a colocar por la parte posterior y vamos a apoyar nuestras manos sobre las espinas ilíacas anterosuperiores. Si una está más elevada que la otra, vamos a observar el tono muscular de los muslos. Vamos a observar si ambos muslos están parejos, simétricos o no, o asimétricos. Las rodillas, la rótula, vamos a observar si está en la parte media, hacia adentro o hacia afuera. La tibia de la rodilla, la punta inferior de la tibia, vamos a estar observando si coincide con la tibia, con la espina de la tibia de la pierna. Vamos a observar luego los maléolos internos y los maléolos externos, si están hacia adentro, si están hacia afuera. Vamos a observar los pies, si tienen halus valgus o no. El pie, si es cabo, si es talón, si es pie plano, si es pie normal. Eso es lo que vamos a observar en grandes generalidades. No he nombrado hasta ahora tomar los perímetros o las circunferencias. Ustedes todo eso ya lo han estado viendo en preliminares anatómicos, se lo van a evaluar al paciente nuevamente. Después vamos a verlo en la vista posterior. Vamos a ver si su cabeza es proporcional, la parte posterior, a su tronco y a su espalda. Vamos a observar exactamente lo mismo a nivel de cuello. Vamos a observar las escápulas o la cintura escapular. Vamos a colocar nuestros brazos o nuestras manos, mejor dicho, sobre el acromión y vamos a observar de nuevo si uno está más elevado que el otro. Vamos a observar las masas musculares. Eso puede diferenciar una parte del cuerpo con la otra. Vamos a observar las escápulas, si están aladas o no, si una está más adentro, hacia la parte interna o externa, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a observar los miembros superiores, si están hacia adelante o si están hacia atrás o si están en los laterales como corresponde. Vamos a observar las caderas. Vamos a colocar de nuevo nuestras manos en las espinas, en la cresta ilíaca. Y vamos a observar los glúteos. Los glúteos generalmente cuando son glúteos normales o con un buen desarrollo, un tono muscular, ya sea por ejercicios o algo por el estilo, sí se le van a marcar mucho
los glúteos, los interglúteos, las líneas, ¿sí? No nos tenemos que confundir tampoco cuando las mujeres o los hombres se hacen cirugía estética y se agregan las siliconas en los glúteos, entonces tenemos que saber, y eso también tiene que estar en la historia clínica. Vamos a observar los isquios, vamos a observar la parte posterior de la rodilla, vamos a observar los gemelos, si los gemelos están en la misma posición o no, si hay un mayor desarrollo en uno de los gemelos que del otro. Vamos a observar también el tendón de Aquiles, y vamos a observar los maleolos internos y externos, y vamos a observar también, vamos a poder observar si los pies están abiertos o están cerrados. Después a nivel lateral vamos a observar el lado derecho o el lado izquierdo. El lado derecho y el lado izquierdo vamos a estar observando si están antepulsados, retropulsados, si hay anteversión o retroversión. Estamos hablando de hombros, estamos hablando de caderas, estamos hablando de cuello, si la cabeza está hacia adelante, si está hacia atrás. Vamos a observar si podemos ver a nivel de miembros inferiores la pierna que está del otro lado. Si yo estoy observando del lado derecho, algunas veces puedo observar el gemelo del lado izquierdo, en la parte lateral derecha. Exactamente lo mismo del lado izquierdo, se puede observar. Acá vamos a ver si hay lordosis, sifosis como corresponde, o si hay una mayor deformidad o no, o una rectificación de la columna. Esto lo vamos a poder observar bien por medio de las fotos. Vamos a observar los pies en el paciente, y esto es más o menos una generalidad que vamos a tener en el ojo clínico. A grandes rasgos se lo estoy dando. Si nosotros estamos o venimos a la parte práctica, nosotros vamos a estar observando cuando nuestros compañeros los estamos evaluando, nos juntamos entre 2 o 3 compañeros y evaluamos exactamente lo mismo. Y observamos que vamos a encontrar diferencias entre un compañero y otro. Algunas veces hay pacientes que han tenido, o compañeros que han tenido una cirugía de cadera o de pierna porque han jugado al rugby y tuvieron fractura y tuvieron clavos placa. Entonces comparamos a ese compañero con otro compañero que no ha tenido ninguna patología y vemos las grandes diferencias. Lamentablemente en estos momentos nosotros no lo podemos hacer, pero ustedes lo tienen que practicar en su casa, con el compañero, con quien tengan a su lado, porque esto es muy importante y esto se evalúa en la parte práctica y lo van a evaluar de ahora en adelante en todo para ver lo normal de lo patológico. Hay que diferenciarlo. Ustedes, por ejemplo, en el tórax, ustedes van a estar observando si el tórax es un tórax normal o es un tórax enfisematoso o es un tórax en quilla. Entonces vamos a saber si va a tener problemas respiratorios o no, o si tiene alguna escoliosis, cómo se va a ubicar ese tórax. ¿Se dan cuenta? Todo esto lo vamos relacionando en todos los sistemas que ustedes han estado viendo. Ustedes han estado viendo preliminares anatómicos, antropometrías estáticas y antropometrías dinámicas. Y estas antropometrías lo estamos aplicando ahora en el ojo clínico. Todo lo que han estado viendo en examen físico, ahora lo estamos aplicando en el ojo clínico. También ustedes pueden observarlo si toman colectivos, cuando una persona sube el colectivo, cuando baja el colectivo, cuando están caminando. Muchas veces nos han sacado fotos los chicos y han dicho, le saqué sin que sepa la persona que iba delante mío, mire cómo camina, mire la postura o mire cómo está parada la persona. Todas esas cosas es porque están aprendiendo a tener ojo clínico. Es muy importante, aprovechen, es muy valioso esta parte
es muy enriquecedor para ustedes, para que después puedan encontrar las patologías que ustedes creen por medio de los signos o los síntomas que el paciente les diga, ustedes se van a ir dando cuenta. Por supuesto que después de esta evaluación de ojo clínico vamos a hacer las maniobras necesarias para evaluar al paciente, que ustedes ya lo han visto en osteomiografía articular, las maniobras, y aparte vamos a poder estar evaluando a nivel neurológico. Ustedes ya algo han estado viendo en fisiología, lo están volviendo a retomar en la materia de neurología y lo vuelven a retomar en neurología de semiología médica kinésica. Entonces, por favor, chicos, aprendan a observar el ojo clínico en los pacientes que tengamos al frente. Qué tipo de piel, absolutamente todo. Se dan cuenta y vuelvo a repetirles y les voy a seguir repitiendo. Esto es juntar, relacionar absolutamente todo el cuerpo. Bien, por medio de esta cuadrícula vamos a hacer un análisis que ya hemos estado viendo absolutamente todo a nivel de postura. Vemos aquí un cuerpo real y la imagen o el dibujo que corresponde a esta cuadrícula. ¿Para qué nos sirve? Esto es un estudio que se hacen también a los pacientes y que nosotros lo vamos a hacer en el consultorio. Es para ver las alineaciones de la gravedad con todo y cada uno de sus segmentos corporales, en sentido cefalocaudal o caudal cefálico, como anteriormente lo habíamos dicho, de pie a cabeza o de cabeza a pie. Permite identificar las desviaciones con sus respectivos defectos y relaciones con el somatotipo y el peso corporal o biotipo constitucional de la persona. Bien, ¿cuál va a ser la postura ideal de un paciente? Ideal, lamentablemente es ideal. Como dice acá en el Power, la cabeza en postura neutra, es decir, ni hacia adelante ni hacia atrás. La línea de gravedad pasa por el lóbulo de la oreja. A nivel de columna cervical, ligera lordosis, que es totalmente normal. Las escápulas deben estar en una alineación correcta, aplanada contra la parte superior de la espalda. Lamentablemente en el dibujo no se ve, pero bueno, sabemos que es así. Con respecto a la articulación del hombro, una posición neutra. La columna dorsal, ligera cifosis, completamente normal. La columna lumbar, ligera curvatura hacia adelante que provoca una lordosis normal. La pelvis, una posición neutra en la que las espinas superiores están en el mismo plano de la vertical y que la sínfisis del pubis. La articulación de cadera en posición neutra, ni retroversión ni anteversión. La articulación de la rodilla, posición neutra, no están ni en extendida ni flexionadas. Y la articulación de tobillo, totalmente neutra. Es la posición ideal que tendríamos que tener. Bien, con respecto a la postura cifalordótica, que es muy común que encontremos esta, la cabeza está hacia adelante, la columna cervical hiperextendida, por lo tanto presenta una hiperlordosis, las escápulas están en abducción o abducción, por tanto se separa de la musculatura superior de la espalda, posiblemente por desviación del serrato, pudiendo dar lugar a escápula alada. La articulación del hombro, hombro adelantados, la columna dorsal, demasiada flexión que da lugar a una hipercifosis, la columna lumbar, hiperlordosis, la pelvis, inclinada hacia adelante, anteversión. La articulación de cadera en flexión, articulación de rodilla, ligera hiperextensión, articulación de tobillo, totalmente neutra. Musculatura acortadas, hipertónicas, extensores de cuello, flexor de cadera y es posible que la musculatura de la región lumbar también esté acortada. Los músculos elongados hipotónicos, flexores de cuello, espinales de la región dorsal y oblicuo mayor. Los músculos isquiotibiales suelen estar ligeramente elongados, pero cuando pueden o no presentar debilidad. Esta es la posición generalmente de un paciente
mucho, que esto también tiene que ver mucho con la psicología o cómo se encuentre emocionalmente la persona. Estas son posiciones que suelen adoptar mucho este tipo de pacientes. Con respecto a la postura arqueada, la cabeza hacia adelante, la columna cervical en ligera extensión, articulaciones de hombros adelantados, columna lumbar, dorsal, demasiada flexión que da lugar a una hipercifosis, la lumbar, aplanamiento de la zona lumbar debido a la flexión aumentada, la pelvis inclinada hacia detrás o retroversión, articulación de la cadera en hiperextensión, de rodilla en hiperextensión, tobillo suele estar neutra, los músculos acortados hipertónicos, musculatura isquiotibiales, oblicuo menor, además de la musculatura lumbar, suele estar hipertrofiada pero no acortada. Los músculos elongados hipotónicos, los flexores de cadera, oblicuo mayor, extensores de la región dorsal y flexores del cuello. Cuando hablamos del tipo militar o postura militar, ustedes saben bien que son personas derechas, bien rectas, la cabeza es neutra, la columna cervical ligeramente anterior pero curva normal, la articulación de los hombros están alineadas correctamente, las dorsales ligeramente posteriores pero dentro de la normalidad, las lumbares en hiperlordosis, la pelvis inclinada hacia adelante o anteversión, la articulación de cadera en flexión, la de rodillas, ligera hiperextensión, el tobillo, ligera flexión plantar, los músculos acortados hipertónicos tienen la musculatura lumbar y los flexores de cadera, y los músculos elongados hipotónicos abdominales. La musculatura isquiotibial puede presentar cierta elongación, pero no tiene por qué estar débil, menos en los casos de las posiciones militares. Postura de la plomada o el test de la plomada. La plomada debe estar firmemente anclada y evitando posibles oscilaciones, siendo el paciente el que se adaptará a su proyección y no al revés. ¿Qué es lo que vamos a evaluarlo? Lo vamos a evaluar desde el vértex, cabeza está hacia adelante, la columna cervical, ligera extensión, la articulación del hombro muy ligeramente adelantado, la dorsal en la parte superior un poco de flexión y en la parte inferior recta, la lumbar presenta aplanamiento del lumbar, la pelvis inclinada posteriormente en retroversión, la articulación de la cadera en extensión, articulación de rodilla en extensión y articulación de tobillo en ligera flexión plantar. La escoliosis. La escoliosis es la desviación del eje longitudinal de la columna generando una inclinación del tronco. En el plano frontal, la columna vertebral debe ser rectilínea y estar equilibrada, sin presencia de curvaturas hacia la derecha o a la izquierda. De no detectarse a tiempo, pueden surgir complicaciones a largo plazo. Suele aparecer, y esto ténganlo muy en cuenta chicos, porque es en el momento del crecimiento. Suele aparecer durante la adolescencia principalmente, entre los 12 y 13 años en las niñas, y es a donde se presenta un 80% de las escoliosis, y entre los 13 y 15 años en los niños o en los adolescentes, preadolescentes, que es un 20%. Es el aspecto más importante en su carácter progresivo con el tiempo. Estos se presentan con un crecimiento esquelético particularmente rápido durante la adolescencia. Aparecen cambios secundarios en las vértebras y costillas por la alteración progresiva del crecimiento. Tipos de postura más adaptadas por la sociedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay distintos tipos de posturas que si lo vamos observando no siempre nos vamos a referir a la forma de pararse, ¿sí? La postura correcta es la que no produce sobrecargas en la columna vertebral ni afecta al aparato locomotor, como la figura lo está diciendo o lo está mostrando. La postura armónica
persona puede conseguir según sus posibilidades individuales en cada momento y etapas de su vida. Es la que uno realmente quiere adoptarlo para su bien. Y la postura viciosa es toda la que produce sobrecarga en las estructuras óseas, musculares, tendinosas, vasculares, desgastando el organismo de manera permanente en uno o varios de sus elementos, afectando sobre todo la columna vertebral. Esto, miren las posiciones y díganme si ustedes no se encuentran identificados con alguno de ellos. Aquí también tenemos que tener mucha consideración a nivel de rodillas y pie. La palabra genu es referente a la articulación de la rodilla. Quiere decir genu, varo o valgo, se refiere a la angulación entre el hueso fémur y la tibia, que se unen a la rótula. El genu valgo es la angulación que provoca que el muslo y la pierna se encuentren desviados en el plano frontal, de tal manera que las rodillas se aproximan hacia la línea media. Es decir, los talones de los pies están separados y las rodillas juntas. En cambio, el genu varu es la desviación hacia afuera, haciendo que las rodillas se vean separadas entre sí y dando un aspecto de piernas arqueadas. Las causas y de cada una de estas situaciones son diversas. En algunos casos pueden ser una secuela de un defecto plantar, pie plano o cabo respectivamente. Como podremos ver también acá en el Power, el arco plantar no siempre está presente en el nacimiento, o mejor dicho, nunca está presente en el nacimiento, por lo que todos los recién nacidos presentan pie plano. La presencia de una almohadilla de grasa en la planta de los pies y la gran flexibilidad de los ligamentos del niño hace que sea difícil observar el arco antes de los 2 años de edad. Por eso siempre se pide que el niño no se lo coloque en andadores, que trate de gatear, trate de caminar cuando le estamos enseñando a caminar en partes blandas, en partes duras, en el pasto, en la arena, para que se vaya formando su propio arco. Una vez que a partir de los 2 años se va formando el arquito del pie, este va a crecer hasta aproximadamente los 11-12 años, se va formando y una vez que está formado, crece a lo largo. ¿Sí? El pie plano, la presencia de una almohadilla de grasa en la planta del pie y la gran flexibilidad de los ligamentos del niño hace que sea difícil observar el arco antes de los 2 años de edad, como hemos dicho. En cambio, el pie cabo es lo contrario al pie plano, es decir, que el arco del pie es muy pronunciado, haciendo que el apoyo plantar predomine sobre la estructura del talón y la parte delantera del pie. También se relaciona con mayor apoyo del peso corporal sobre el borde lateral de la planta, que es la fascitis plantaris, y produce mucho dolor. Si este defecto se presenta desde la etapa infantil, se pueden generar otros defectos posturales como el genu varu y el genu valgo. Para ir finalizando, les coloco estas fotitos. No vamos a pretender llegar a una postura de relajación como estas, pero sí aprender